W, Andreina, y aquí mi amigo Mosquera. Yo quiero agradecer a este medio por la deferencia que han tenido para conmigo en esta oportunidad, ya como exsecretario y más tranquilo desde mis labores profesionales distintas a ser secretario de Hacienda. Quiero hacer hoy 7 reflexiones, W. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Y las reflexiones las voy a hacer con tranquilidad, porque no vengo en esta oportunidad a hablar absolutamente de nadie. Vengo a hablar de lo que yo considero está en el ambiente y está haciendo daño de alguna manera. En apartado el 1 de enero, W. Fidalgo y Andreina, nosotros encontramos una deuda pública de 59.000 millones de pesos. Eso no es un cuento, ni me lo inventé yo. Deuda pública que es legal, que los alcaldes anteriores la hicieron, entre ellos Felipe prestó 40.000 millones y obviamente eso merma el ingreso, porque hay que pagar mes a mes esos recursos y eso merma la capacidad de mover el presupuesto, porque ya eso tiene una destinación específica. Eso quiero dejarlo claro ante la opinión pública. Segundo, nosotros encontramos un presupuesto. Cuando digo nosotros me refiero a la Administración Unidos por la Vida, que lideraba en ese tiempo Héctor Rangel y que cerró nuestra reina de la política partadoseña, la doctora Sara Moreno. Ella fue la que terminó la administración y nosotros encontramos un presupuesto proyectado donde había que recaudar para el año 2024 55.000 millones de pesos. Escúchese bien esa parte que es bien interesante y quiero dejar en el ambiente esta consideración. El doctor Eliezer, que era el gobierno que antecedía, había recaudado 33.000 millones de pesos en 2019, terminó cerrando con 33.000 millones de pesos Fidalgo. Luego viene el gobierno que lideró Felipe Cañizales y terminó cerrando en 4 años en 43.000 millones de pesos. Creció en 4 años 4.000 millones de pesos, creció. Ellos pretendían, el gobierno que proyectó el presupuesto que nosotros encontramos, que recaudáramos de 43.000 a 55.000, 12.000 millones de pesos en un año. Sin embargo, nosotros con política fiscal asumimos el reto y arrancamos. Fue tanto así que más o menos en junio, julio, ya habíamos llegado a recaudar cerca de 40.000 millones de pesos. Se disparó el recaudo por las políticas fiscales que nosotros implementamos. Sin embargo, en agosto se escucha que la administración de Rangel, que la elección de Rangel se anula. Cuando eso ocurre, los apartadoseños no volvieron a pagar. Y efectivamente se cae el recaudo. Eso hace, ya nosotros, para ese entonces... Perdón, eso es una presunción del por qué la gente no pagó, porque... Sí, así es. Es una hipótesis. Esa es una hipótesis. Muy bien, sí, yo no puedo asegurar. Lo que creo, porque es muy raro que vamos también, y en ese momento de esa confusión, pues la gente no vuelva. Yo consideraría que puede ser una posibilidad sin que sea la última palabra W. Entonces, nosotros de manera rápida habíamos invertido ya los recursos. En agosto, septiembre, habíamos invertido realmente los recursos de inversión. Si ustedes ven, el año pasado se hicieron obras con recursos propios, se hicieron 10 aulas, se hicieron varias vías, con recursos propios. No fue recursos que trajimos de Bogotá, fueron recursos propios de los apartadoseños. Entonces, allí nos pasamos, eso hay que decirlo, terminamos recaudando 49.000 millones de pesos, 49.000 millones. Y eran 55.000. Allí está el déficit. El déficit no es un pecado. Yo no sé por qué diabolizan en algunos medios, no sé, no estoy diciendo que es este medio, hay medios que he escuchado donde diabolizan un déficit, que fue que se robaron una plata. Eso no es así. Un déficit no es más que el faltante, que queda de lo que yo iba a recaudar, pero que finalmente sí, claro, apenas alcancé 49.000. Ese faltante que no alcancé a recaudar, me genera una cosa que se llama déficit. Déficit que ya está totalmente cubierto. Aquí está prohibido volver a hablar de déficit. Es que hoy no hay déficit ya. El déficit se cubrió. ¿Cómo lo cubrimos? Cogimos cosas y obras que vamos a hacer en el 2025 y las aplazamos para el 2026 y con eso tapamos el hueco.
Con eso se cubrió. Hoy no hay déficit. No sé por qué siguen hablando que hay déficit. El déficit está cubierto, Fidalgo. Apartadoseños, el déficit se cubrió. Efectivamente se cubrió. Eso sí, hay que decir que dejamos de hacer cosas porque el déficit efectivamente existió. Pero no es que se perdió una plata. Eso quería precisar. El presupuesto que nosotros encontramos no lo proyectamos nosotros. Por eso me molestó un poco cuando escuché de desorden en el presupuesto. No. Allí no hubo desorden. Ese presupuesto lo proyectó la administración anterior y lo ejecutamos nosotros. Y no alcanzamos a tomar ninguna decisión, a hacer un aplazamiento o hacer otra figura, porque es que no teníamos tiempo ya. Nosotros considerábamos que íbamos a pasar por esa meta y finalmente quedamos con un hueco de 6.000 millones. 3. El déficit. Obviamente el déficit se genera cuando ya estamos endeudados. Además recaudamos poquito y nos gastamos también más. Gastamos en inversión, repito. Hicimos obras de infraestructura de interés social para apartado y eso hizo que invirtiéramos más de lo que teníamos que invertir. No fue en funcionamiento. Eso genera el déficit que efectivamente ya no existe. Vuelvo a repetir, hoy el municipio de Apartadó no tiene déficit. Lo que hizo fue aplazar unas obras por esa cantidad para efectos de cubrir el déficit. Por eso está prohibido volver a hablar de déficit. Ese caballito de batalla no va más. Ese tema de la contratación de personal, contratistas, teniendo en cuenta de que hay una proyección de recaudo que es una proyección y que finalmente no se dio bajo ese número que se proyectó, que les dejaron a ustedes como proyección de recaudo. ¿Cuánto se contrató y por qué? Muy bien, pero déjeme, es una buena pregunta y te lo voy a responder lo que me gusta, pero déjame decir antes de ese, el aspecto 5. Cuando entrego la alcaldía de manera juiciosa al secretario que recibió el 10 de abril, exactamente, entrego la alcaldía, justamente estaba como alcalde encargado para la época, había fallecido una hermana, la alcaldesa, y yo estaba de alcalde encargado, porque ella estaba de duelo. Entregamos corriendo de manera juiciosa la administración y entregué en Banco Colombia, aquí tengo las pruebas, las puedo entregar donde correspondan, 7.000 millones de pesos de recursos propios de libre destinación. Escúchese bien eso. 7.000 millones de pesos de recursos propios de libre destinación. No estoy hablando de SGP, ni estoy hablando de otros bancos que teníamos saldos más pequeños. En Bancolombia teníamos y entregamos 7.000 millones de pesos a la nueva administración. Eso, ahora sí, la pregunta W que me parece bien importante, me voy a referir a los contratistas. La administración normalmente, todas las administraciones contratan de acuerdo al requerimiento para llevar a cabo su objeto social. Nosotros, por ejemplo, Hacienda, que era la secretaría que yo tenía, hizo una contratación importante porque creó una figura nueva que se llama cultura tributaria. Y aquí siempre se los dije. ¿Por qué cultura tributaria? Cultura tributaria no es más que llegarle a los más, eso es bien importante, de 44.000 predios que hay en apartado, casa a casa, para invitarlos a que pagaran y darles unas figuras, y eso va a incrementar el recaudo, porque nosotros muchas veces tenemos el recibo del predial y lo guardamos. Hay gente con 10 y 15 años y no ha pagado. Entonces lo que intentamos hacer fue llegarle casa a casa a todos los contribuyentes, de tal manera que ellos tomen eso como cultura, que les contáramos además cuál es la importancia de pagar a tiempo y qué beneficios tiene eso. Eso es lo que están haciendo los 15, 16 muchachos que tengo en las calles, que tiene apartado en las calles trabajando por crear esa cultura tributaria. ¿Cuánto se gastó en eso? Muy bien, eso es bien importante. Nosotros gastamos, escúchese bien, 15 personas, alrededor de 3 millones de pesos, 3.400.000 pesos en promedio se gana cada persona de eso. Eso fue lo que invertimos por 4 meses. Y fuimos juiciosos por 4 meses, lo hicimos por 4 meses que ya están acabando. Hubo contratos que acaban en mayo, ya están acabando en mayo, el 10 de mayo se acaban los primeros. Los hicimos así, pensando en respetar que el recaudo que vaya a venir vaya a cumplir lo que realmente proyectamos. El año pasado, ¿cuánto se gastó en eso? Porque me está hablando de unos contratos que están en ejecución, pero del año pasado. Esa estrategia. Bueno, nosotros de la estrategia no, de todo lo que gastamos, nosotros contratamos alrededor de 3.800 millones de pesos en contratación para personas. ¿Solamente en Hacienda? No, por en favor. Toda la alcaldía. En toda la alcaldía. Okay. Eso con la finalidad ¿de qué? De cumplir con el objeto social de la administración. No, le preguntaba sobre Hacienda específicamente
¿cuánto se gastaron en esa estrategia para visitar la gente, para incentivar pues el pago de los impuestos? Eso es lo que nos gastó. El año pasado. Teníamos 15 personas a más o menos 2.800.000 pesos el año pasado. Eso fue lo que nos gastamos el año pasado para ese proceso. Para cumplir el objetivo de cumplir el recaudo. Mejorar el recaudo. De la meta de 56.000, pero llegaron a 49.000. Ajá, perfecto. Crecimos 6.000 millones más que la administración anterior. Ellos han llegado a 43 y nosotros ese año crecimos 6.000 millones de pesos más. Eso es lo que pasó el año pasado. Y era una figura nueva que la gente todavía no había entendido muy bien por qué la creábamos, y seguramente este año va a tener mejores posibilidades de recaudar, porque ya la gente ha venido entendiendo la figura. La proyección del presupuesto 2025. Aquí quiero también hacer dos precisiones. ¿Por qué proyectamos un presupuesto? Y yo escuché eso de manera muy atenta, que tiene hoy para recaudar 2025 60.000 millones de pesos. Todo el mundo dice, ¿y por qué tanta plata? Lo que pasó fue que el año pasado, todos ustedes saben que estaban haciendo una cosa que se llama actualización catastral. Y esa actualización catastral tenía que entrar la urbana el 1 de enero del 2025. Como el presupuesto se proyecta desde junio, pues yo proyecté para este año, esa posibilidad del recaudo de la actualización urbana. Por eso lo ves aparentemente alto, porque de 49 a 60 habría 11.000. Se ve alto. Sí, y porque estaba diciendo que 56.000 era mucho y luego lo proyecta a 60.000. Pero ojo, yo tengo una política fiscal definida que apunta a varias cosas. Uno, cultura tributaria, casa a casa. Y dos, hay actualización catastral. Es que cuando no tienes política fiscal no vas a recaudar. ¿Y que la gente te vaya a pagar no te va a dar. ¿Cuándo empieza a aplicar la actualización del catastro multipropósito? Esa sí es. Esa ya empieza, toda empieza el 1 de enero, porque ellos se atrasaron. ¿Del próximo año? Sí, de ahora el 2026. Ellos se atrasaron. Es que entraba el 1 de enero del 2025. Con los atrasos que tuvo la firma, SICO, ellos no pudieron, y por eso quedamos con ese hueco, yo llamo así, que se puede todavía tomar algunas acciones. Perdón, pero si el presupuesto lo aprueba el Consejo en noviembre y sabiendo de que no empezaba a aplicar el 1 de enero de... No. El presupuesto se aprueba en noviembre, pero ellos tenían que presentar, era en diciembre, el último mes que tenían para presentar, y que eso entrara a catastro departamental era diciembre. Ellos tenían hasta el 31 de diciembre, pero ya por allá el 23, 24, por allá a finales de diciembre dijeron, no podemos, no nos da porque hay dificultades en apartado. ¿Y qué dificultades? Por ejemplo, habían predios que tienen dificultades en su ubicación. Hay predios, por ejemplo, en Policarpa, hay muchos predios que no aparecían con la dirección que efectivamente tenían. ¿Y eso no lo habían determinado en los meses anteriores? No. ¿Fue en diciembre que encontraron ese problema? Cuando llegan a presentar, allá encontraron SICO, que me parece muy importante que inclusive vengan a estos medios. Ellos deben venir aquí a dar ese tipo de declaraciones. Encontraron el problema en diciembre y por eso no pudieron presentar la información para que entrara en enero, efectivamente. Por eso ya la entregaron en marzo. Entregaron ya la información urbana y en agosto entregan la rural, que la están haciendo. Lo que quiere decir que el 1 de enero del 2026 habrá actualización catastral para apartados. Muy bien. Finalmente, hay una cosa bien importante, W. Fidalgo y compañeros, y también audiencia, el crédito de tesorería. ¿Por qué hacemos un crédito? ¿Eso qué es? ¿Qué es un crédito de tesorería? Escuché a un periodista diciendo que era que el tesorero había hecho un crédito. No. Un crédito de tesorería es una figura que utilizan los alcaldes Fidalgo, usted como alcalde, para hacer caja y no necesita autorización del consejo. ¿Y para qué se hace? Hacer caja es que, como teníamos unas deudas que pagar en enero y no teníamos efectivo, entonces nosotros solicitamos al banco que nos prestara 7.000 millones de pesos pagaderos en el 2025, en este año a 31 de diciembre. ¿Para qué? Para hacer caja, para efecto de tener plata, para poderle pagar a todas las personas que le debíamos los recursos. Y eso se hace, repito, es un tema legal que hacemos y que está debidamente presupuestado y proyectado dentro del presupuesto, como está la deuda pública, para efectos de que este año sea un año exitoso. Y que yo aspiro no volver aquí a la emisora Fidalgo a volver a intentar defenderme, sino más bien a contarle a los apartadoseños desde mis experiencias, que ya esté la segunda como secretario de Hacienda, que hemos hecho porque Apartado realmente sea mejor, si Dios nos lo permite.
¿Por qué se presentó al Consejo Municipal un proyecto para aplazar el pago de la deuda con el IDEA de 5.000 millones de pesos? Esa es una muy buena pregunta y muchas gracias por recordármela. Bueno, no. Lo que hicimos fue, nosotros en apartado hicimos una cosa bien interesante. Nosotros vimos que teníamos la posibilidad de hacer tres obras importantes que ya están diseñadas y están en ejecución. Uno, la vía que está en la esquina azul del Obrero, esa vía de allí para adentro, toda se va a pavimentar, ya está contratada. La vía de Pueblo Nuevo que queda detrás del centro de salud, esa vía que está allá Carrera y una vía que hay en El Reposo. Esas tres vías había que apalancarlas con más de 3.200 millones de pesos. Porque habían recursos de regalías para poder hacer esas vías. Entonces, el municipio de apartado las apalanca, dice, bueno, yo tengo esa plata allí, entonces aplazo un año no de pagar la deuda. Yo estoy pagando mis intereses normal, como hacen todas las administraciones, pero aplazo un año, un periodo de gracia de un año, como han hecho todas las administraciones, y con eso adelanto y hago tres vías que son prioritarias, que hacían parte del plan de desarrollo. Eso es lo que hicimos. Y no fueron 5.000, nosotros solicitamos 5.000 para tener ese radio de acción de posibilidades, pero solamente invertimos cerca de 4.000 millones de pesos en esas vías que te estoy contando, W. ¿Y por qué se presentó por 5.000? Porque era la posibilidad, era lo que teníamos, era lo que veíamos que sobraba, que podíamos hacer uso para apalancar obras y poder hacer cosas por la falta, obviamente, de recursos que ya te conté que el año pasado nos faltaban justamente por el déficit que se presentó el año pasado. ¿Y quedó el proyecto en ejecución? Sí, ya están contratados los tres, no el proyecto, no los tres proyectos. Las tres vías están contratadas. Obviamente, quien sabe con quién contrató, pues es Obras Públicas. Yo solo sé que como Hacienda expedí los certificados de disponibilidad y las tres vías están contratadas ya para efectos de ser ejecutadas este mismo año. Secretario, no es oficial, son rumores y se dice de que hubo traslado desde la Secretaría de Hacienda a cuentas que no tenían facturas, no tenían nada de eso como legalmente para hacerse. Sobre esos rumores, ¿qué plantea usted? No entiendo. Hablo de hipótesis de lo que se comenta en la calle y aprovechando de que usted está aquí, que se hagan traslados a cuentas que de pronto no tienen el soporte. Bueno, facturación. Eso que estás diciendo es gravísimo. Sí, total. Yo no creo que eso exista, pero eso tenía que respondértelo el tesorero. Recordarás que yo no era el tesorero, yo era el secretario de Hacienda, pero estoy seguro que el tesorero no hace ese tipo de actividad. Bueno, uno no puede decir que está seguro. Conociéndolo, no creo que él se haya inmiscuido en un caso de eso, porque lo estás diciendo, si se puede probar es gravísimo. Yo no puedo tomar recursos de una cosa para hacer la otra. Eso no es prohibido, eso es prohibido totalmente. Claro. No tengo conocimiento de ese tipo de actividad que estás contando, W. La verdad que no tengo conocimiento, okay. pero le haré las averiguaciones al tesorero. Perfecto. Tiene que decir. Buen viento, buena mar. Muchas gracias y estamos aquí ahora dispuestos. Te decía que aspiro no tener que volver a seguir aquí hablando de lo mismo. Sí, tranquilo.